bienvenidos a Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y la verdad me permito decirle que muchísimas gracias por permitirme entrar a su casa, a su recámara, a su cocina, a su salita. Acompáñenos durante 30 minutos porque el programa va a estar buenísimo y la verdad nos las vamos a pasar bomba. Esta es una cocina donde sonreímos todo, donde todo lo hacemos muy, pero muy contentos. Y bueno, el día de hoy nos vamos a Rusia a preparar dos deliciosas recetas. Vamos a hacer una sopa de betabel. Bueno, pues empecemos el día de hoy. Y hablando de este alimento maravilloso, es una remolacha. Es una remolacha o un betabel. Remolacha le dicen en España, nosotros lo conocemos como betabel. Y miren qué bonito es. Bueno, este está un poquito amoladito. Pero bueno, les quiero decir que el betabel se usa todo. Las hojas son buenísimas. ¿Y qué cree? No las venden sin hojas. Y las hojas las podemos lavar, desinfectar y usarlas como unas lechugas. ¿Dónde está el valor más de la remolacha? En las hojas, en el tallo. Comamos el tallo y comamos la hoja del betabel. Vale la pena. Entonces, cuando compre betabel, dígale al señor del mercadito, ¿dónde están las hojas? ¿Sabe dónde están? En la calle tiradas. Ahí están. Entonces, recojámoslas y comamos esto. Y mientras que yo empiezo a preparar mis ingredientes, ¿por qué no vamos a ver los ingredientes que están ahí? Para que se les apunte. Ahorita venimos. Borscht. Ingredientes: 10 tazas de caldo de res, 500 gramos de falda de res en trozos, una cebolla, 4 betabeles picados, 4 zanahorias picadas, 350 gramos de papas picadas, 2 tazas de col morada picada finamente, 3 cuartos de taza de eneldo picado, 3 cucharadas de vinagre de vino tinto, una taza de yogurt griego. Pues ahora sí vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta que es muy de Rusia. Es una sopa borscht, es una sopa de betabel. Y bueno, necesitamos primero que nada un fondo. Necesitamos un fondo de res que está hecho a base de huesos y de carne. ¿Qué hicimos? Pusimos a rostizar un rato los huesos, fuimos al súper o al mercado y te venden huesos por 3 pesos. Bueno, ahora ya no tan baratos porque ahora está de moda el tuétano, entonces ahora todo el mundo quiere tuétano y ahora está más caro. Compramos unos huesitos y los pusimos a rostizar hasta que estuvieran dorados y luego empezamos a hacer un fondo a partir de agua fría, la carne, los huesitos y pusimos apio, zanahoria y cebolla, un meripoix, 50, 25 y 25. Y después de eso tuvimos un delicioso fondo. Cuando uno habla de fondo o de consomés, hay una diferencia abismal. Un consomé es una sopa, porque eso es una sopa, tiene un proceso de clarificación y se hace a base de claras y carne. Ese es un consomé. Nosotros lo que hacemos en casa es un caldito o un fondo de res o de pollo o de pescado. Pero para que usted sepa el término exactamente. Y una de las también de las clasificaciones de las sopas, dentro de la clasificación de las sopas, entran las endémicas. Y esa es una sopa endémica que es una sopa borscht, que es de Rusia. ¿Ok? Bueno, ya tengo aquí mi caldo. Y en mi caldo voy a poner a cocer mi carne. Estoy usando falda de res. Y voy a ponerle con tantita cebolla. Listo. Ahora, ya tengo esto. Ya que está cocida, la saco, la reservo, le quito la cebolla y vengo y deshebro mi carne, ya que la tengo aquí deshebrada. ¿Ok? Fíjese muy bien. Ahora, en este mismo caldo donde se coció mi carne, voy a poner la papa, el almidón. Voy a poner mi betabel, por supuesto, que tiene bastantes carotenos y betacarotenos, al igual que la zanahoria. Y tengo zanahoria. Voy a poner a cocer todos estos ingredientes por aproximadamente 1 hora, hora y media. Ya que están cocidos, sin tapar, por supuesto, tengo esto que está aquí junto de mí, ¿ok? Esto que está junto de mí tiene toda una noche de reposo. Toda una noche. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de los vegetales que tengo ahí suelten su color, su sabor. ¿Ok? Esto ya tiene toda una noche. ¿Qué falta de hacer? Voy a agregar nada más mi carne, deshebrada, por supuesto. Usted puede también hacerlo en cuadritos, si lo gusta así.
Vamos a mover muy bien. Miren qué rico. Y voy a poner vinagre de vino tinto. Vamos a poner eneldo picado. Eneldo picado. El eneldo picado le va a dar un sabor anisado. Y voy a poner un ingrediente que se usa muy allá en Europa del norte, del este, en Europa del este y en Rusia. Vamos a usar col. Col morada, por supuesto. Todo esto le va a dar unos colores maravillosos a nuestra sopa. Si usted se quiere omitir el punto de la carne, puede poner a cocer su betabel y zanahoria y papa. A partir de ahí la puede hacer. Y déjemelo toda la noche. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Voy a sazonar. Y voy a probar cómo está de sal. Yo le acabo de poner. Pero quiero nuevamente que se vayan concentrando todos los sabores. Que la col esté suave, que mi carne ya haya dejado también su saborcito, que ya lo dejó con anticipación. Pero está buenísimo. Pero de todas maneras, vamos a dejarla cocinar durante todo el programa. Y finalmente la vamos a decorar con yogur griego. Por favor, el yogur griego es diferente al yogur que de ahí encontramos en el súper. Por favor, compre griego. Ya hay muy buenas marcas de yogur griego y es lo que necesitamos, que esté espeso, y lo vamos a adornar con tantito eneldo picado, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por favor, los ingredientes de nuestra próxima receta que está deliciosa. Beef Stroganoff. Ingredientes: 1 cucharada de aceite de oliva, 3,5 cucharadas de mantequilla, 2 cebollas fileteadas, 3,5 tazas de champiñones rebanados, 1 kilo de carne de res picada en dado, 2 cucharadas de perejil picado, media taza de crema, sal y pimienta. Pues esta receta es muy fácil de hacer, es un beef stroganoff y me cuenta la historia que es un chef francés que la desarrolla en Francia y luego se la lleva a Rusia y Rusia la adopta como receta propia porque tiene todos los ingredientes para hacerlo. Entonces es un platillo francés adquirido por los rusos, conocida nuevamente porque es rusa. Y estoy empezando a freír estos cubitos de carne. Voy a empezar a sazonarlos aquí, salecita, pimienta. Y los estoy friendo en mantequilla y aceite. Les voy a contar por qué las dos. Porque lo pude haber hecho nada más con puro aceite, pero le quiero dar un saborcito extra que es la mantequilla. Y para que no se me queme la mantequilla es muy importante ponerle unas gotitas de aceite y entonces ahora sí ya no se me quema la mantequilla y tengo un sabor extra en mi carne. Vamos a freírlas muy bien. Empezar a que cambie de color. Vamos a subir tantito al fuego, lo tengo muy bajito. Miren nada más qué rico. Es un platillo muy típico, la verdad, se los aseguro yo que tuve la oportunidad de estar allá. Ya sabe que uno toma como turista, toma esos tours. Y bueno, a lo primero que te llevan es a comer un beef stroganoff, o sea, y te lo sirven con puré de papas o con una ensalada de col. Entonces es como que chistoso, pero sí, es muy de ellos este platillo. Ya está empezándose a cambiar de color. Es momento de agregar mi cebollita. Toda la cebolla la vamos a poner, toda la cebolla. Fileteada, por favor, está fileteada. Y tengo un ingrediente que les voy a dar un poquito, porque ahora les voy a contar que estoy estudiando para ser una coach de nutrición. El champiñón tiene un ingrediente que es inhibidor de cáncer de mama. Entonces, en un estudio que hicieron en Harvard, recomiendan que consumamos 10 gramos de champiñones las mujeres al día. O sea, esto puede hacer así de comerlo crudo, que sabe espectacular, cocido, frito,
como usted quiera. Pero al día, por favor, las mujeres, comamos 10 gramos de champiñón, de seta, de lo que usted tenga. Y aquí en México el champiñón es baratísimo. Mire, se me está empezando a faltar tantito aceite y yo voy a agregar tanto aceite. Pero ¿cómo le voy a hacer para que mi alimento no lo absorba? Voy a la orillita del sartén, lo dejo caer lentamente y como va a ir cayendo, se va a ir calentando. Entonces ya cuando llega a mi sartén, ahora sí ya está caliente. Entonces ya puedo mezclar. Esto huele delicioso. Podemos ver, ya las cebollitas empezaron a cambiar de color. La carne también ya se está cocinando. Yo no paro de mover. Me gusta estarle moviendo para que no se me vaya a quemar ningún ingrediente. Tengo mis champiñones que usted va a ver ahorita. Va a decir, ay, Manny, ¿cuántos son? Va a ver lo que se va a convertir. Merman mucho. El porcentaje de agua que tienen los champiñones es de casi 90%. Estos tips que les acabo de dar como de comer champiñones es como un pequeño tip, no lo tiene que hacer a fuerzas, pero si usted lo puede hacer es muy bienvenido en este mes que es tan especial de nosotros. Podemos ver, ay, champiñón, ven para acá. Qué bonitos champiñones, me hizo favor mi mano derecha que es Idalia, irlos a comprar a la central de abasto donde compramos la comida, los ingredientes para cocinar baratísimos, mucho más baratos que en cualquier lado. Si usted se puede dar una vuelta, aproveche. Es la central de abasto más grande de todo el continente sudamericano y América y Sudamérica. Es el más grande, porque en Estados Unidos hay más grandes, o sea, desafortunadamente. Bueno, ya estamos aquí en este punto. ¿Qué cree que nos falta? Poner crema. Y eso es todo. Ese es todo el chiste de este platillo. Es una crema. La crema me está empezando a ayudar a desglasar un poquito lo que se me quedó aquí. Me va a ayudar mucho, ¿eh? ¿Listo? Esto quedó buenísimo. Ahora sí, voy a dejar cocinar por unos cuantos minutitos, unos 3-4 minutos. Quiero que todo se mezcle muy bien. Y usted va a darse cuenta de cómo está ahorita y cómo va a estar después de esta pausa que vamos a tener. Todo lo que soltó el champiñón y la crema va a estar buenísimo. Nada más voy a poner tantita sal, nuevamente. Tantita pimienta, por supuesto. Y lo voy a dejar que se cocine por unos 5 minutitos. Después de esta pausa, les enseño cómo quedó. Ahorita regresamos.